Ok, buenas tardes queridos, bueno poder verles nuevamente y ya darle gracias al Señor también por poder juntarnos de alguna manera a escuchar la palabra del Señor. Siempre es bueno poder tener nuestro tiempo juntos, así que vamos a comenzar obviamente orando al Señor, pidiéndole que sea Él guiando y obrando en nuestras vidas con su palabra, y también obviamente recordar algunos avisos que necesitamos siempre estar, valga la redundancia, recordando para poder tener también un buen manejo de cada actividad que tengamos. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu cuidado y tu misericordia, Señor, gracias por tu bondad y gracias, Señor, por todo lo que tú haces. Yo te ruego que seas tú, Señor, obrando la vida de mis hermanos, Señor, como en la mía. Que tu palabra, Señor, siempre haya cabida en nuestros corazones, Señor, para ser obediente y así también poder hacer tu voluntad. Te ruego, Padre, que sea aplicando tu palabra a nuestros corazones, Señor, y gracias nuevamente por ocupar y darnos medios, Señor, de comunicación para poder ocuparla de buena manera. Te pedimos, Señor, que más y más personas puedan conocerte a ti y que podamos, Señor, juntos alabar al Dios vivo y verdadero, Señor. Gracias porque nos has salvado de nuestra vana manera de vivir para llevarnos a Dios, Señor, en Cristo, para llevarnos a ti, Señor, en Cristo Jesús oramos. Amén. Ok. Solamente obviamente algunos avisos que es bueno recordar, y uno de ellos obviamente es día lunes. Ya los estudiantes del Instituto Bíblico, por favor recordar que el día lunes se juntan en lo que es panorama del Nuevo Testamento, así que eso significa que probablemente tengan tareas, tengan pruebas, tengan que leer apuntes, así que queridos, siempre queremos motivarles a estudiar la Biblia. Y el día lunes tenemos nuestro Instituto Bíblico Berea para los que quieren estudiar y profundizar un poco más de las Escrituras. Para aquellos que quieran participar, obviamente, bueno, avísenos o dejen un mensaje o avísenos también, ya sea WhatsApp, si quieren el número, para poder incorporarlos, ¿ya? Así que eso lo está viendo el pastor Antonio los días lunes, 20 horas, ¿ya? Los Instituto Bíblico Berea. Día miércoles tenemos nuestro estudio obviamente de la carta a los Efesios, y obviamente también querer recordarle a otros, a los hermanos, a poder invitar a otros a escuchar las Escrituras. Siempre es bueno, querido, estar invitando a otros a escuchar Biblia. Debemos recordar que ella es la que transforma el corazón, la que convierte el alma, y entendiendo también que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, que nos da sabiduría para saber cómo vivir la vida de acuerdo a los patrones que el Señor quiere. Así que, queridos, queremos invitar también invitarte a ti a hacer invitación a otros para que puedan escuchar también las Escrituras. Obviamente también recordar a las 20 horas tenemos nuestro tiempo juntos, así que por favor, misma hora, mismo canal, misma iglesia, así que no se les olvide. Tercero día, tenemos también lo que es lenguaje de señas. Ya están ahí volvieron al ritmo junto con ese ministerio. Para aquellos que quieran participar pueden preguntarle al hermano Francisco, que va a estar indicando qué día, no me recuerdo bien el día, para que puedan incorporarse también a las clases ahí vía online, ya totalmente gratuito. Y entendamos, querido, algo que el Señor nos mandó a predicar el Evangelio a toda criatura, y eso significa también buscando medios, y debemos recordar que la gente sordo-muda también son personas y necesitan escuchar de las buenas nuevas de salvación, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Así que obviamente recordar, animar a aquellos que quieran participar también de ese ministerio. Tenemos el día sábado, ya tenemos también estudio de la carta a los Romanos a las 20 horas. Ya estamos en el capítulo 1 todavía, así que para los que quieran participar, incorporarse nuevamente, no hay ningún problema. Estamos ocupando otra aplicación que no es Zoom, es Meet, ya para los que quieran participar, tanto para el Instituto Bíblico como para los estudios. Estamos ocupando Meet, una porque te da mayor tiempo para poder exponer sin pausar, y también te da posibilidad de tener más personas integrantes, hasta 100 personas de lo que entiendo. Así que obviamente es bueno poder tener esa herramienta.
Así que día sábado, 20 horas, estamos estudiando la carta a los Romanos capítulo 1. Día domingo, ya 10:30 de la mañana, tenemos lo que es preguntas y respuestas, una perspectiva bíblica de la vida. Así que para aquellos que quieran o tengan alguna pregunta que hacer, por favor no deje de comunicarse, de dejarla escrita y poder contestar también esas preguntas. Hay muchas preguntas que la gente quiere y a veces no se atreve a decirlo. Hermano, estamos para servir, estamos para también ayudarte con eso, y obviamente queremos ayudarte entendiendo las escrituras y qué es lo que dicen, ya sea la forma práctica, la parte teológica, las cosas que podamos ver, que el Señor te pueda guiar. Así que 10:30 de la mañana hasta las 11, tenemos nuestro tiempo de preguntas y respuestas. De las 11:30 hacia adelante tenemos lo que es nuestro estudio bíblico de la carta o la primera carta a los Corintios. Así que queremos invitar también a los hermanos a participar de ese estudio, aprendiendo del Señor, aprendiendo también de su palabra y de todo lo que Él quiera decirnos. Y tenemos Génesis o los inicios, así que para aquellos que quieran participar de Génesis, ya vamos en el capítulo 2, pueden incorporarse, no hay ningún problema, para poder ayudarte con entender un poco más del libro de Génesis. Ya, Génesis capítulo 2, vamos creo en el verso 19 por ahí hacia adelante. Así que te invitamos a participar también a las 6 de la tarde. Puedes escribirnos y preguntar si está disponible. Obviamente está disponible, y si podemos agregarte al grupo no hay ningún problema, ¿ya? Así que sin nada más que decir, creo que no tengo ningún aviso más, excepto o algunos pocos más, haciendo referencia a algunas cosas importantes también. En primer lugar, queridos, la canasta de amor, siempre es bueno poder tener mercadería o cosas con las cuales compartir con los que padecen necesidad. Y eso es algo que siempre queremos recordar, como una ofrenda de amor hacia las personas, ¿ya? Hacia los hermanos o hacia cualquier otra persona, no hay ningún problema. Así que obviamente les invito, si pueden traer algo para compartir, no hay ningún problema. Y segundo, también recordar el tema de las ofrendas. Siempre es bueno estar recordando eso, porque es un compromiso que cada uno hace particularmente con el Señor, de dar al Señor o apartar algo de lo que el Señor ya nos ha dado, y decir gracias, Señor, porque te reconocemos que todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. En realidad todo lo que somos y lo que tenemos te pertenece a ti, y te estamos devolviendo una parte de lo que tú nos das. Así que es bueno, querido, hacerlo con un corazón generoso, con un corazón alegre, dichoso, sabiendo que obviamente el Señor se deleita en eso. Es una forma también de poder glorificar al Señor con nuestros bienes. Así que queremos dejarte obviamente invitado también a participar. Si quieres hacerlo con ofrenda, no hay ningún problema. Hay dos medios: puedes venir a la iglesia. Para los que son de acá de Chile, puedes venir a la iglesia y dejar tu ofrenda, o hay una cuenta que tenemos para los que quieran también ofrendar vía electrónica. Así que no hay ningún problema. Así que vamos a orar, vamos a terminar. Esos son los avisos. Obviamente a acordar uno más que es importante, que casi se me olvidado. 1. Lea, estudie, medite y sobre todo practique Biblia. Cosas importantes que queremos hacer siempre y queremos recordarte. ¿Lo hiciste esta semana? ¿Leíste tu Biblia? ¿Meditaste tu Biblia? ¿Memorizaste tu Biblia? Y sobre todo, ¿aplicaste tu Biblia? Segundo, ora por los hermanos y los enemigos. Cosas importantes. ¿Lo hiciste esta semana? Y algo interesante, los llamaste, preguntaste por ellos. Tercero, predica el Evangelio. ¿Lo hiciste esta semana? Son preguntas que queremos hacer y queremos enfatizar. ¿Por qué? Bueno, Pablo dijo a Timoteo: predica a tiempo y fuera de tiempo. Y eso es algo que también debemos hacer nosotros: predicar a tiempo y fuera de tiempo, hablar del Señor a toda criatura, predicar el Evangelio de las buenas nuevas de salvación. Así que, sin más aviso, vamos a orar y vamos al texto que nos corresponde el día de hoy. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra y gracias porque nos bendices, Señor. Te pedimos que seas tú guiándonos y dirigiéndonos, Señor, y esto conforme a tu misericordia. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dentro de la sociedad en la que vivimos, sin duda hay una enfermedad que no solamente ha traído dolor y también
ha producido películas, sino que también ha traído también el poder recordar ciertos eventos familiares. Este tipo de enfermedad, una de las cosas que hace es que lentamente la memoria de las personas que la poseen empieza a desvanecerse. Ya empiezan a olvidar nombres, lugares, personas. Y puede ser tan severo que ya pueden llegar a un punto en que no se acuerdan del lugar en donde están, no se acuerdan de sus familias, de sus hijos. Y creo que ya saben de qué tipo de enfermedades. Sin duda el Alzheimer es una de las enfermedades más devastadoras para aquellos que la poseen y para la familia que ha tenido que hacer frente a este tipo de enfermedad. Ver a una hija, a su madre, cómo ella ya no la reconoce, cómo ella ya no tiene afecto, ya no tiene amor, porque en realidad se hace una desconexión de lo que se conoce y ya empieza a ignorarse. Ya no se recuerda si es niño o adulto. Y lamentablemente este tipo de enfermedad, si bien es desastrosa, puede ser penosa para aquellos que la poseen y para la familia que la enfrenta, hay una enfermedad muy parecida y peor que ella, y es el Alzheimer espiritual. Y seguramente me preguntarás, ¿y qué es el Alzheimer espiritual? Bueno, te lo voy a resumir de una forma muy fácil. Es olvidar básicamente las cosas que Dios ha hecho y quién es Dios. Y son cosas importantes que una y otra vez vemos en las Escrituras. Vemos cómo la nación de Israel se olvidó del Señor en más de una ocasión y se rebelaron en contra del Señor. En más de una ocasión vemos que ellos se olvidaron de las promesas, se olvidaron de los pactos, se olvidaron de su Dios. También vemos, obviamente, cómo personas o creyentes se han olvidado del Señor en más de algún momento de su vida. Y si hay algo que puedo entender, obviamente, si bien puedo recordar las palabras de Juan, del Señor a Juan, en Apocalipsis capítulo 2, verso 1 hacia adelante, hablando de la iglesia de Éfeso. Y fíjense qué interesante notar cómo el Señor le habla a la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ya has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En otras palabras, la iglesia de Éfeso había sido una iglesia hasta el tiempo del apóstol Juan, que había perseverado en la doctrina, había refutado a los falsos, había investigado en realidad si eran o no los apóstoles, eran o no apóstoles, y los halló mentirosos. Eran en realidad personas activistas muy concentradas en lo que estaban haciendo, y muy eficaces también pareciera ser. Pero cuando vemos la reprensión que el Señor les hace, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y uno dice, ¿qué significa eso? ¿Dejaron de amarme? No. Lo que el texto está diciendo en realidad es que ya no servían con la misma pasión que lo hacían. Ya no servían al Señor como al principio les fue presentado el Evangelio, ¿no? Ya el servicio al Señor se había hecho mecánico, era un servicio más. Es como ir a la iglesia todos los días y otra vez a la iglesia. Ya sé cómo es el culto, ya sé que viene esto, ya sé. Y ya pasa a ser tan mecánico que dice: tengo contra ti que has dejado de amarme como deberías amarme. Y la pregunta, y uno dice, ¿un creyente puede pasar en un estado en que ya las cosas del Señor pasan a ser mecánicas y ya no son guiadas por un afecto entrañable hacia el Señor? Sí, de hecho, por eso está escrito ahí.
La pregunta es, ¿cómo un creyente puede salir de ese estado? Y fíjense que el mismo Señor le dice cómo hacerlo. Y le dice, bueno, recuerda. Recuerda. Y uno dice, pero ¿cómo el Señor le dice que recuerden qué deben recordar? Y dice, bueno, recuerda por tanto de dónde has caído, de dónde te saqué, que lo que eras. Y fíjate que cuando vamos al texto de que vamos a ver hoy, Efesios capítulo 2, verso 11 hacia adelante, vas a notar que el mismo apóstol Pablo hace la misma reprensión, le dice, recuerda. Después, obviamente, cuando ves el texto de Efesios capítulo 2, verso 11, dice, por tanto, acordaos. Por tanto, acordaos. También puede decirse por eso, por esa razón, en consecuencia, por lo tanto, lo cual indica un énfasis en lo relacionado a la identidad que los creyentes de Éfeso deben recordar, teniendo como base la obra de Cristo y sus bendiciones. Él le dice, Pablo dice, recuerden que obviamente estaban muertos en sus delitos y pecados, recuerden que ustedes eran así, pero en Cristo han sido otra cosa. Ya en los versos 1 al 10 vimos las condiciones en las que no solo los efesios se encontraban, sino también toda la humanidad. Esto es que están muertos en delitos y pecados. Los efesios, dice ahí Pablo, dice, ustedes estaban muertos en delitos y pecados. No está hablando de una muerte solamente física, sino muerte espiritual. Pero Dios dice que es rico en misericordia, estando muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y de ahí Pablo dice, por tanto, debido a lo que el Señor ha hecho, debido a todas las bendiciones que tenemos por Dios el Padre, debido a la obra de Jesucristo, debido a la condición en la cual ustedes estaban y lo que hizo Cristo en la cruz, dice por tanto. Y ese por tanto marca un contraste muy grande. Por tanto, en conclusión, piensen en lo que fueron socialmente hablando. Piensen en lo que eran, hablando en un ámbito social. Recuerden lo que eran. Y por eso dice el texto, por tanto, acordaos. O en otras palabras, sigan recordando la obra de Dios que ha hecho en Cristo en ustedes. Que ha hecho por Cristo en ustedes. Recuerden lo que eran en relación a este mundo y lo que Cristo ha hecho en ustedes. Recuerden de que en otro tiempo, o cuando vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Recuerden lo que eran. Y es interesante notar que el Señor le dice a la iglesia también en el Apocalipsis, en el capítulo 2, dice, recuerden. Y Pablo ya, obviamente 10 años, más o menos 10 años antes, les vuelve a describir, les vuelve a decir, 10 años antes de que, obviamente, Juan escribiera estas palabras en Apocalipsis, Pablo ya les había dicho, recuerden. Sigan acordándose, sigan pensando en lo que Dios ha hecho, en lo que Cristo ha hecho. Sigan recordando las obras de Dios en Cristo Jesús. En este punto dice, recuerden lo que eran en el mundo. De manera que podemos ver algunas distinciones en relación a lo social. Y en primer lugar dice, recuerden de que en otro tiempo, o cuando vosotros los gentiles. Y ahí está. Ahora, dentro del sentido bíblico, este término podía referirse a naciones, básicamente hablando, de distintas del pueblo de Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento inicialmente significaba nación, pero más y más fue tomando un sentido religioso, en el sentido de presentar la exclusividad de la nación de Israel, a diferencia de las otras naciones.
siendo ellos elegidos por Dios como la nación de su pacto y llamados a ser diferentes a las otras naciones de alrededor. Un diccionario lo dice así, ahora hablándose de ese término, gentiles. Y cito: esta continua lucha contra el peligro de contaminarse con las prácticas de sus vecinos les hizo adoptar una actitud tan dura y exclusivista para con las otras naciones que en la época de Cristo llamarle gentil a un judío era tan oprobioso como decirle publicano o cobrador de impuestos. Por ello merecieron la censura de Tácito, quien dijo que consideran al resto de la humanidad con todo el odio que se reserva a los enemigos. Cierro la cita. Y Pablo le dice: vosotros los gentiles. En otro tiempo, gentiles. Y ya hay un término, un adjetivo que se le agrega. No está hablando solamente ahora en este sentido de gentiles, de nación, sino de una distinción racial. Esto éramos y somos naciones ajenas a la nación de Israel, hombres y mujeres, niños y ancianos que no pertenecemos a aquellos a quienes Dios escogió como su nación. Somos los otros. Para ellos, obviamente, no éramos considerados hasta el punto, de hecho, no éramos considerados como personas, sino como perros. Para muchos de ellos. Para muchos de los judíos, los gentiles no significaban nada. Y Pablo dice: bueno, vosotros los gentiles, en otro tiempo. Y ahí estamos. Y es interesante notar la distinción que Pablo está queriendo marcar acá, diciendo ustedes que son gentiles, pero lo hacen no con un énfasis negativo, sino obviamente entendiéndose que somos diferentes a la nación de Israel. Y en segundo lugar, dice ahí el texto: vosotros los gentiles, si lo leen, dice: vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y ahí está: vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais. Ahora, es interesante notar lo que el texto dice ahí. Debemos recordar que la circuncisión era una señal del pacto que Dios hizo con Abraham y su descendencia. Podemos leer, ejemplo, Génesis capítulo 17, 10 y 11, cuando el Señor le dice a Abraham: este es mi pacto que guardarás entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, será por señal del pacto entre mí y vosotros. De manera que esta era y es la marca física para distinguir a la nación del pacto a diferencia de las demás naciones. Puesto que los gentiles no tenían esa marca, ¿ya?, o señal, el término era considerado como despectivo, el término gentil, como un calificativo que muchas veces era utilizado por los israelitas. Por ejemplo, podemos ver en el caso de David cuando se enfrenta con Goliat y dice: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? De ahí vemos el calificativo. ¿Quién es este hombre? Y si hay algo que podemos entender es que la circuncisión, queridos, nunca fue una señal de la relación personal de la nación con Dios. Fue una señal del pacto de Dios con una nación. Al contrario, la circuncisión fue una señal post-fe, o el creer de Abraham a las palabras de Dios, ¿se acuerdan? Y creyó Abraham a Dios, le fue contado por justicia y posteriormente se fue circuncidado, no al revés. Por lo tanto, se le dio una señal física de la promesa hecha a Abraham, de la cual su progenie es bendita en los lomos de Abraham, su padre, pero no en relación personal con Dios, sino en relación a las promesas físicas que Dios había establecido con Abraham. Y eso es lo que era.
Nosotros éramos llamados sin circuncisión, dice el apóstol Pablo. Ustedes los efesios, ustedes los gentiles, nosotros, dicen, éramos llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y eso era una señal. Por o con mano en la carne, y solo eso. Eso no implicaba una relación, como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versos 28 y 29. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no vino de los hombres, sino de Dios. Por lo tanto, la circuncisión del corazón, dicen, no es algo que el hombre puede hacer, es solamente de Dios. Dios puede circuncidar el corazón, Dios puede circuncidar el prepucio del corazón del hombre, pero la circuncisión externa era una señal dada a Abraham de su creer interno. Por eso Pablo hace una aclaración al decir hecha con mano, debido a la arrogancia de la cual el judío podía hacer uso de ese linaje físico. Y Pablo les dice ahí, bueno, vosotros los gentiles, erais llamados incircuncisión por la llamada, se supone, circuncisión hecha con mano en la carne. En términos sociales, el gentil no tenía ninguna élite de linaje. No teníamos nada en realidad. De hecho, Pablo dice a los efesios, a los corintios, en realidad no hay ninguno sabio ni entendido entre vosotros. Ni siquiera podía haber alguien entendido, ahí dice Pablo, entre ustedes. Y es interesante notar que el mismo apóstol Pablo dice, pues mirad hermano vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea, del mismo hablando de los corintios, ustedes no son gran cosa tampoco. Pues hablando entre los gentiles, no son nada en realidad. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. En simples palabras, dice, no tienen, incluso de dicho a los corintios, dicen, no son de una élite tampoco reconocida. Y hablando en contraste con los judíos, en realidad, dice, no tenían, en realidad socialmente hablando, en relación a la nación de Israel, no son nada. Quiero poner un ejemplo de eso. Es básicamente que se da aún en la actualidad, son de alguna forma la cultura mapuche. Son muy celosos en realidad con referencia a su progenie. El hombre mapuche debe casarse con una mujer mapuche, 100% mapuche. Cuando eso no sucede hay conflictos familiares. Y empieza a veces discusiones y aún familias pueden dividirse por eso. Porque el linaje es más importante. Bueno, ellos son de una élite diferente. Judíos y gentiles es exactamente lo mismo. Los judíos, de quien proceden las promesas, los pactos, pues son diferentes a todas las demás naciones, porque a la nación de Israel la escogió Dios, las otras no. Socialmente hablando, no éramos nada ni nadie. Pero no solamente Pablo les llama la atención a los hermanos a recordar lo que eran hablando del ámbito social, sino también lo que fuimos o lo que fueron en el ámbito espiritual. No solo Pablo les manda a seguir recordando lo que Cristo ha hecho en sus vidas, y esto obviamente ayudándolos a comprender lo que eran socialmente, pero ahora los llama a recordar también lo que fueron espiritualmente. Fíjense que el texto dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
De aquí está el problema mayor. Pablo le dice, miren, no solamente recuerden, socialmente hablando, lo que eran, sino que recuerden espiritualmente lo que fueron. En primer lugar, dice Pablo, en aquel tiempo, en ese periodo de tiempo, no tenían a Cristo. Y aunque podríamos hablar del estado social en el cual los efesios se encontraban, el estado espiritual era sin duda mucho peor. Sin Cristo. Para los gentiles no había una esperanza, no había una promesa ni plan. No había nada de eso. Fíjense que la palabra sin que aparece en el texto, aquí expresa la relación y el estado en el cual los efesios se encontraron en un tiempo, así como también toda nación, sin Cristo. Cristo no era una verdad revelada principalmente para las naciones gentiles, sino obviamente para los judíos. De manera que estábamos sin Cristo, aparte de Él, sin relación con Él. No había ningún lazo del gentil con Jesucristo. Hendrickson, hablando de eso, dice, y cito, Pablo dice, él no pudo haber significado que antes de su conversión Cristo no se hubiera preocupado de ellos, puesto que el apóstol había indicado claramente que aquellos a quienes escribía habían sido incluidos en el número de los elegidos desde toda la humanidad, desde toda la eternidad. Lo que quiere significar es que antes de su conversión, esta unidad en Cristo no había llegado en aspecto alguno a ser una experiencia. Habían andado en tientas en la oscuridad, inmundicia y desesperación de pecado. No habían entrado aún en posesión de la luz, santidad y esperanza de los que han conocido a Cristo. De ahí que en este estado anterior habían sido indeciblemente miserables. Queridos, eso es lo que eran. No tenían nada. Sin Cristo, sin Salvador. En segundo lugar, éramos ajenos a la ciudadanía de Israel, y eso es algo que no podemos ignorar. Podemos ver, ejemplo, lo que dice Colosenses 1:21, cuando dice, y aunque vosotros antes estabais alejados, según lo que dice una versión de la Biblia de las Américas, lo dice así, y eso éramos. Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Dios había escogido una nación en la cual Él era el Señor y su Dios. Ella era una nación teocrática en la que se vio desenvuelta las bendiciones, la protección, el cuidado, la guía y el amor del Señor. Fue a ellos a quien le pertenecía la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quien obviamente son los patriarcas y de quien según la carne procede el Cristo. Debido a eso es que los gentiles no tenían ni querían en términos generales a un Dios como el Dios de Israel. No tenían la bendición especial de Dios, ni benefactor, ni protección. No teníamos nada excepto el justo juicio de Dios sobre nosotros. Estábamos ajenos. Es como que un hombre pusiera a escribir una carta con un titular, querido Juan. Y está la esposa ahí y dice, quiero escuchar, no, porque es para mí, no es para ti. Estas promesas son para mí, no te incluyen. Bueno, eso es la idea, éramos ajenos a los pactos, a las promesas, a las cosas que Dios había prometido a la nación de Israel. No teníamos nada excepto solamente el juicio de Dios sobre nosotros. En tercer lugar, dice, éramos ajenos a los pactos de la promesa. Y eso era una realidad. Aunque en las Escrituras vemos algunos pactos, como el que vemos cuando Dios hace un pacto con la humanidad, representada en Noé, el cual consistía en no destruir la tierra por agua, ¿se acuerdan ahí? En las Escrituras vemos un pacto especial en el cual Dios se juramenta por sí mismo. Este es el pacto que Dios hace con Abraham. Es así que al ver todos los demás pactos, vale decir, el pacto de Dios que hace con Moisés, el pacto palestino, el pacto davídico y el nuevo pacto, tienen un fundamento en el pacto que Dios hace con Abraham en Génesis capítulo 12, capítulo 15, capítulo 17. Es en este pacto, básicamente en el pacto de Dios, de Abraham con Dios,
donde Dios se juramenta en acuerdo con Abraham, mas no por lo que Abraham pudiera hacer, sino por lo que Dios haría en él y en su simiente. Esas bendiciones consistían básicamente en tres: bendecirle sobremanera, multiplicar su descendencia haciendo que su esposa era estéril, y darle tierra donde él no tenía. De manera que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Es por medio de los pactos en los que Dios renovaba sus promesas a la nación. En ella no solo prometió tierra, descendencia y bendición, sino una tierra, un reino y un rey, de los cuales nosotros no éramos participantes ni lo somos. Hasta el día de hoy vemos a la nación de Israel queriendo a su Mesías, a su rey conquistador, a instaurar su reino terrenal, físico. Bueno, de ahí dice que nosotros no teníamos nada que ver ahí con esas promesas, con los pactos ahí. Éramos ajenos a los pactos y a la promesa. Y es algo interesante, como dice, wow, en realidad vamos de mal en peor. Sin Cristo, sin ciudadanía, aunque teniendo ciudadanía, pero no la ciudadanía especial a la cual Dios había escogido una nación especial, sin pactos, sin una relación pactual entre Dios y los gentiles. En cuarto lugar, fíjense que dice el texto, no tenían, sin esperanza. ¿Qué? No solamente no teníamos a Cristo, no solamente no teníamos una ciudadanía en Israel, no teníamos pactos, sino no teníamos esperanza. Ahora, aunque la reina, el texto quiere decir, originalmente el texto dice sin tener esperanza, o no teniendo esperanza. Ahora pensemos en lo que Pablo está diciendo hasta ahora. Recordemos que en ese tiempo estábamos obviamente separados de Cristo, excluidos de las ciudadanías de Israel, extraños a los pactos de la promesa hechas a la nación, lo que da como resultado que no tenían esperanza, no teníamos esperanza. Pablo, hablándoles a los tesalonicenses en relación a la esperanza que el creyente tiene en cuanto a la resurrección y la venida del Señor, dice ahí, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis. Dice, ¿cómo lo hacen los demás que no tienen esperanza? El creyente tiene esperanza, el judío tiene una esperanza, pero los demás, dicen, no tienen esperanza. No hay esa esperanza, no existe. Así como los demás que no tienen esa esperanza, de la misma manera los efesios no la tenían tampoco. Querido, déjeme decirte algo, si no hay verdad, si no hay verdadera promesa y si no hay un verdadero Salvador y Señor, no hay verdadera esperanza, no existe, es falsa. Todo lo que el creyente tiene está bajo la promesa del Dios de verdad, que todo lo puede y cuyas promesas son fieles y verdaderas en Él. Para aquel que no tiene a Cristo, no tiene esperanza, querido. No hay esperanza para él. Esa es la conclusión lógica de lo que Pablo está diciendo acá. Eso es lo que Pablo está queriendo decir. No solamente no teníamos a Cristo, no solamente no éramos ciudadanos de una promesa hecha a una nación particular, no solamente no teníamos pacto, sino que no tienes esperanza tampoco. Es lógico. En quinto lugar, dicen, no teníamos a Dios. ¿Qué? Notemos la progresión. Si de alguna manera podríamos decir de lo que Pablo está diciendo aquí, empezamos por Cristo, vale decir, no teníamos un redentor, ya que la salvación viene de los judíos. No teníamos ciudadanía, porque la ciudadanía era en Israel, por lo que no teníamos pactos o promesas tampoco, de manera que no teníamos esperanza y no teníamos Dios. Eso eras. ¿Te tenías Dios? Y eso es lo que dice el texto, sin Dios. Ahora, esto no quiere decir, queridos, que los efesios eran ateos, por si acaso, porque hay gente que puede decir, mira, ahí dice que son ateos. No. Ahí no dice que son ateos, al contrario.
podemos ver que no solo adoraban a muchos dioses, tanto animados como inanimados, sino que particularmente seguían a uno, la gran diosa Diana de los Efesios, descrita en Hechos capítulo 19, desde la cual Demetrio, ¿se acuerdan?, ocupó para básicamente no perder su trabajo o su dinero. Pero ellos sí creían en divinidades o deidades, en muchas. Tanto que cuando Pablo fue, ¿se acuerdan?, a Atenas, dice que vio, su corazón se enardecía a ver cómo la gente tenía tantos dioses por todos lados, todo era Dios. Aún incluso había una inscripción ahí de uno, dice, al Dios no conocido, por si acaso se le había ido uno. Querido, el texto no está hablando que sin Dios en el sentido de que no creían en Dios. El problema no era que no creyeran en Dios o en algún Dios, sino que no conocían al Dios vivo y verdadero. No tenían al Dios verdadero, no lo temían, no lo querían, no solo por un aspecto netamente físico, sino que no querían conocer al Dios vivo y verdadero. Pues sus conciencias, recuerden, le acusaban de esa realidad, a lo cual ellos rechazaban, reprimiendo la verdad. Romanos 1, 21 al 23 nos lo dice. Pues habiendo conocido a Dios, dice Pablo, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y sino ese corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios y ser necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo tanto, ¿qué hizo Dios? Dios los entregó. No es que los efesios no creían en Dios, sino que no querían reconocer al Dios vivo y verdadero. Todo eso no se lo muestra el texto. Sin Dios. ¿Por qué dicen Dios? Porque todas las otras cosas no son realmente Dios. Son obras de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen pies, mas no andan. Orejas tienen, pero no oyen. No sirven para nada. En ese sentido no tienen Dios. Querido, y eso eras tú. Sin Dios. Sin esperanza. Sin Cristo. Eso eras tú. Sin Dios, sin esperanza, sin Cristo. Todo eso nos muestra esa condición, que estábamos sin Dios y sin Cristo. Ahora, había mencionado anteriormente que la palabra sin, que aparece en el verso 11, haciendo referencia a la condición o estado de los efesios antes de volverse a Cristo. En otras palabras, había dicho que hay una separación, a eso eran ustedes excluidos, no solamente de Cristo, sino también de Dios. Fíjense que Juan capítulo 3 verso 36 nos habla un poco de esto. Dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece o está sobre él. Ahora notemos lo siguiente, y quiero hacer algunas cosas que te van a ayudar. En este texto se ve una realidad en el que cree y obedece. Fíjense que ahí está: el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que obedece al Hijo. ¿Ya? De manera que creer y obedecer se ocupan de forma intercambiable. Eso dice Juan 3:36. Ahora, en Juan 3:36 dice eso. Y obviamente me dirás, pero ahí no dice eso. La Reina Valera no. La versión de las Américas dice: el que cree en el Hijo y el que obedece al Hijo. Y es mejor traducción en ese caso. Y se ocupa obviamente de forma intercambiable. Creer y obedecer. Mira. De manera que aquel que no obedece al Hijo no cree en el Hijo. En segundo lugar, se establece la vida eterna como un estado presente y futuro. Cuando leemos: tiene la vida y verá la vida. Tiene presente, verá futuro. Y en tercer lugar, ahora fíjense por qué dice tiene la vida, porque básicamente la vida eterna no solamente consiste en un tiempo sin fin. El Señor Jesucristo dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan, presente, y esta vez que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y eso es el momento en que uno
Que eso pasa en el momento en que uno es salvo, ha sido salvado por el Señor hasta el día de la eternidad. Y en tercer lugar se establece una relación del no creer en obediencia al Hijo con la ira del Padre. El que dice, pero el que no obedece al Hijo, la ira de Dios permanece sobre él. Permanencia. Eso no solo nos dice el estado de los efesios, queridos, sino de todo aquel que está en esa condición, en la que se encontraban los efesios. Está bajo condenación por Dios y por ende sujeto bajo la ira de Dios. Y eso es algo que no podemos olvidar. Cuando vemos Apocalipsis capítulo 2 verso 5, y el Señor le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, es porque todas las cosas que estaban haciendo, las están haciendo mecánicamente, porque no habían dejado de recordar lo que Cristo había hecho en ellos. Querido, cuando un creyente deja de recordar de dónde lo sacó el Señor, deja de servir y de amar al Señor como debe ser servido y como debe ser amado. Si tú recuerdas de dónde sacó, va a ser fácil decir, Señor, wow, y es como un manjar poder recordar nuevamente esa gracia que nos salvó. Pablo le dice a los efesios, recordaos, básicamente estén constantemente pensando en eso. Recuerden, dice Pablo, lo que eran. Y si hay algo que te puedo ayudar, si hay algo que te puedo ayudar, mejor dicho, a poder entender bien, es eso. Recuerda de dónde el Señor te sacó. Recuerda qué es lo que hizo el Señor. Por tanto, dice él, en conclusión, al considerar todas las cosas, todas las abundantes riquezas de la gracia del Señor, acuérdate lo que eras. Acuérdate de que en otro tiempo los gentiles, ustedes, en cuanto a la carne, no tenían bendiciones, no tenían pactos, no tenían nada. Y hablando en el sistema y hablando espiritualmente, no eran nada. Eran condenados por el Señor. Estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero, wow, fíjense lo que dice el verso 13. Pero, y creo que ese pero es uno de los peros más gloriosos que podemos leer. Pero ahora en Cristo. Verso 13. Pero ahora en Cristo. No dice ayer. No dice ayer. Dice, pero ahora en Cristo. Y fíjense, estando en Cristo Jesús, en la condición en la cual hoy están, vosotros que estabais lejos, o que habíais sido hechos lejanos por Dios, aquellos que Dios no había considerado, no como diciendo, ok, no los voy a tomar en cuenta, no, porque no pertenecían al pacto, por Cristo Jesús, y solo en Él habéis sido hechos, y solo cercanos y solo por Cristo y por su sangre fuimos hechos cercanos. Gloria a Dios. Queridos, si a veces te pasa que dices, no sirvo al Señor como debería servirlo, y empiezas a hacer las cosas mecánicamente,
Ya dice, ok, otra vez más a la iglesia, otro sermón más, otra cosa más. Recuerda lo que eras y arrepiéntete. Recuerda lo que eras. Por tanto, acordaos y recuerda de quién es Cristo, qué pasó, qué es lo que Él hizo. Por eso dice el texto, acordaos. Sigan recordando la obra magnífica de la gracia de Dios operando en la vida de ustedes. Sigan pensando en lo que el Señor ha hecho, lo que el Señor hizo y lo que sigue haciendo para la gloria del Señor. Sigan viviendo sus vidas de acuerdo a lo que el Señor ha establecido para su gloria. El Alzheimer espiritual es una de las cosas más desastrosas en la vida de un creyente. No solamente te olvidas de lo que el Señor hizo, sino te olvidas incluso de lo que Dios es. Acordaos de lo que éramos y de lo que hoy somos en Cristo. Fíjate que dice el texto, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué por la sangre de Cristo somos hechos cercanos? Bueno, ¿quieres saber la respuesta? Lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a ver. Bendito Señor, te alabamos, Señor. Porque en esta vida, Señor, cristiana, sin duda, el tiempo pasa. Pero si hay algo que no queremos recordar, que no queremos, olvidar, es de dónde tú nos sacaste, Señor. Me hace pensar en el Salmo 23, cuando el gran rey David, habiendo sido el pastor de ovejas, dice en ese salmo, Jehová es mi pastor y yo soy su oveja. Señor, gracias porque podemos recordar cómo vivíamos, lo que fuimos y todo el pecado y la maldad, Señor, con la cual nos rebelábamos en contra tuya. Pero ahora en Cristo Jesús nos has hecho cercanos por Él. ¿Cómo no glorificar tu nombre? ¿Cómo no alabar tu nombre? Porque habiendo sido lejanos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos, sin Cristo y sin Dios, en Cristo nos has hecho cercanos, Señor. ¿Cómo no glorificar, Señor, a esa sublime gracia tuya? ¿Cómo no glorificarte a ti por quien tú eres? Y perdónanos, Señor, por tantas veces servirte como un robot sin amor verdadero hacia ti. Ayúdanos, Señor, que cada momento y circunstancias que pase eso, predicarnos el Evangelio a nosotros mismos. Y gracias, Dios, por tu gracia. Señor, te alabamos y te bendecimos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Ok, queridos, no tengo nada más que decir, solo recordarles los del día lunes, próxima semana, de instituto, y este día sábado, 20 horas. Para los que quieran estar en el estudio de Romanos, por favor traten de avisarnos y también para poder incorporarlo al grupo. Y también recordar el día domingo 10:30 nuestro tiempo de preguntas y respuestas para que tenga su pregunta preparada, y a las 11 nuestro tiempo de estudio bíblico estudiando la carta a los Corintios. Ok, sin nada más que obviamente decirles que el Señor les bendiga. Un gusto poder verle y compartir también con ustedes la palabra del Señor, y esperando que siga transformando nuestra vida en la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que nos estamos viendo la próxima vez. Que el Señor les bendiga.